Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos explica por qué 23 republicanos acaban de hacer algo que parecía absolutamente imposible hace apenas semanas. Y te prometo que cuando entiendas lo que contiene ese informe clasificado de 47 páginas que fue filtrado al Congreso, comprenderás por qué incluso los aliados más leales de Trump están rompiendo filas y exigiendo su destitución. Esta mañana, 160 miembros del Congreso firmaron una exigencia formal para iniciar procedimientos de impeachment contra Donald Trump. No estamos hablando de un gesto simbólico ni de una maniobra partidista diseñada para titulares fáciles. Son 160 representantes electos, y aquí viene lo verdaderamente histórico, entre ellos 23 republicanos que han roto filas con su propio partido, declarando por escrito que las pruebas de obstrucción, manipulación de testigos y abuso de poder obligan ahora a una respuesta constitucional inmediata. Y al final de este video te voy a revelar exactamente qué dice ese informe clasificado, qué conversaciones grabadas contiene, y por qué esto es diferente a los dos impeachments anteriores que Trump sobrevivió sin problemas. Esto no es teatro político ni una resolución diseñada para conseguir likes en redes sociales. Se trata de una demanda legislativa vinculante que según las normas internas de la Cámara activa audiencias obligatorias en comisión y fuerza a la dirección parlamentaria a responder en un plazo máximo de 72 horas. 72 horas, no semanas ni meses. Y cuando casi un tercio del bloque republicano se une a todos los demócratas para exigir la destitución de un presidente de su propio partido, el mensaje es inequívoco: algo de enorme gravedad ha ocurrido en Washington que ha provocado esta ruptura sin precedentes en la historia política moderna de Estados Unidos. Déjame ponerte esto en perspectiva para que entiendas la magnitud de lo que está pasando. Durante los dos impeachments anteriores de Trump, el muro republicano se mantuvo prácticamente intacto. En el escándalo de Ucrania, 0 senadores republicanos votaron por su destitución. En el impeachment relacionado con el asalto al Capitolio del 6 de enero, solo 10 republicanos de la Cámara rompieron filas. 10 de 211. Pero ahora, antes incluso de que comiencen las audiencias formales, 23 republicanos ya firmaron públicamente exigiendo su destitución. Eso es más del doble. Y no estamos hablando de republicanos marginales o de distritos demócratas. Estamos hablando de figuras que defendieron a Trump en procesos anteriores, que votaron a favor de sus políticas, que respaldaron sus nombramientos judiciales. Según múltiples fuentes del Congreso con acceso directo a la información, el detonante ha sido una evaluación clasificada de inteligencia filtrada al Comité de Supervisión de la Cámara el 28 de enero que documenta un patrón sostenido de interferencia directa en procesos judiciales federales durante los últimos 18 meses. Las fuentes que han revisado el documento, un informe de 47 páginas consultado en instalaciones de alta seguridad, describen pruebas de llamadas personales del propio Trump a altos cargos del Departamento de Justicia ordenando retrasar imputaciones contra aliados políticos hasta después de las elecciones de 2024. No estamos ante un debate técnico sobre privilegio ejecutivo o límites difusos del poder presidencial. Lo que aquí se plantea es mucho más serio y directo. Legisladores de ambos partidos coinciden en que un presidente en ejercicio habría corrompido deliberadamente el sistema judicial para protegerse a sí mismo y a su entorno más cercano. Y cuando figuras republicanas que defendieron a Trump durante dos impeachments anteriores ahora lideran el impulso hacia un tercero, el cambio de escenario es imposible de ignorar para cualquier observador objetivo. Las tensiones entre Trump y los fiscales federales venían aumentando desde hacía meses, alimentadas por acusaciones formales contra antiguos altos cargos, filtraciones de testimonios ante grandes jurados y batallas cada vez más agresivas por el acceso a documentos de la Casa Blanca. Pero todo estalló definitivamente cuando un informante de la comunidad de inteligencia entregó una evaluación clasificada al Comité de Inteligencia de la Cámara detallando lo que se describe como una campaña sistemática de obstrucción de múltiples investigaciones federales. El informe, fechado el 15 de enero y marcado como alto secreto con acceso compartimentado, contendría transcripciones de conversaciones grabadas entre Trump y altos responsables del Departamento de Justicia. 3 fuentes con conocimiento directo del contenido afirman que las transcripciones muestran al presidente ordenando personalmente retrasos en decisiones judiciales que afectaban a 7 investigaciones criminales distintas. No se trataba de discusiones generales sobre prioridades políticas ni de consultas rutinarias propias del cargo. Según esas fuentes, las conversaciones incluyen instrucciones explícitas para posponer imputaciones, reasignar fiscales considerados hostiles y ralentizar deliberadamente la entrega de documentos a grandes jurados que investigaban a figuras alineadas con Trump. En una de las transcripciones más comprometedoras, el presidente habría dicho al fiscal general adjunto que ciertos cargos debían esperar hasta después de noviembre de 2024 porque no podían permitir que esto estallara en plena campaña electoral. Déjame repetir eso para que quede absolutamente claro. El presidente de Estados Unidos,
Según estas transcripciones, ordenó directamente a funcionarios del Departamento de Justicia retrasar cargos criminales por razones puramente electorales, no por razones legales, no por falta de evidencia, sino porque podría afectarlo políticamente. Cuando los miembros del Comité de Inteligencia revisaron el informe en una instalación segura el 29 de enero, muchos comprendieron de inmediato que las pruebas cruzaban líneas constitucionales que ya no podían ser ignoradas ni siquiera por los defensores más leales del presidente. Y aquí viene algo que debes entender claramente. 160 demandas de impeachment, incluidas las firmadas por miembros del partido del presidente, no surgen por desacuerdos políticos ordinarios sobre impuestos, inmigración o política exterior. Surgen cuando el Congreso considera que el jefe del Ejecutivo ha violado de forma fundamental su juramento constitucional de defender y proteger las leyes de la nación. Tras una sesión de emergencia de 6 horas, un grupo de trabajo bipartidista de 47 congresistas celebró una reunión estratégica a puerta cerrada para evaluar sus obligaciones constitucionales. Participaron miembros de los comités de justicia, inteligencia y supervisión, así como varios presidentes de comisión republicanos que nunca antes habían apoyado un proceso de destitución contra Trump. Según fuentes presentes en esa reunión, Michael Turner, presidente republicano del Comité de Inteligencia y defensor habitual de Trump en el pasado, abrió la sesión con una declaración que dejó a todos en silencio. Las pruebas eran tan claras y tan graves que guardar silencio convertiría al Congreso en cómplice de la obstrucción. Por su parte, Jamie Raskin, demócrata de mayor rango en supervisión y experto constitucional reconocido, describió los hallazgos como la evidencia más directa de obstrucción criminal por parte de un presidente en ejercicio que había visto en 3 décadas de práctica del derecho constitucional. Para las 21 horas de ese mismo día, el grupo ya había crecido hasta 113 congresistas que habían revisado partes del informe clasificado. A medianoche redactaron una resolución conjunta exigiendo que el Comité Judicial iniciara procedimientos de impeachment en un plazo de 72 horas. Publicada a las 7 de la mañana del 30 de enero, la resolución evita el lenguaje diplomático habitual de estos documentos y afirma sin rodeos que Trump interfirió de forma sistemática y reiterada en investigaciones criminales federales para proteger a aliados políticos y eludir responsabilidades legales. El mensaje final es absolutamente claro. Cuando los líderes del propio partido del presidente, tras revisar pruebas bajo juramento y en condiciones de máxima seguridad nacional, exigen rendición de cuentas, el argumento de una caza de brujas partidista deja de ser sostenible ante cualquier persona racional. No es la primera vez que un presidente de Estados Unidos se enfrenta a un proceso de impeachment por abuso de poder u obstrucción de la justicia. La historia ofrece precedentes claros que ayudan a contextualizar la gravedad del momento actual y por qué esto es diferente. El caso más ilustrativo y comparable es el de Richard Nixon durante el escándalo de Watergate. Cuando Nixon ordenó el despido del fiscal especial que lo investigaba, el episodio conocido como la masacre del sábado por la noche, se desencadenó una crisis constitucional que cambió para siempre la política estadounidense. Durante meses, senadores republicanos lo habían defendido públicamente en los medios y en el Senado, pero en privado comenzaron a admitir que el presidente había cruzado una línea insalvable que ningún argumento político podía justificar. Finalmente, los líderes de su propio partido, incluyendo al líder de la minoría en el Senado, acudieron a la Casa Blanca para comunicarle directamente que no sobreviviría a una votación de impeachment en el Senado. Los números eran claros: más de 2/3 del Senado votarían por su destitución. Nixon dimitió poco después, antes de enfrentarse a una destitución segura que habría manchado su legado de forma aún más permanente. El contraste con el caso de Bill Clinton también resulta revelador y te ayuda a entender por qué este caso es diferente. Clinton fue sometido a impeachment por perjurio y obstrucción de la justicia en relación con el caso Levinsky. Sin embargo, su conducta, aunque claramente inapropiada desde el punto de vista ético y moral, no implicaba el uso del poder presidencial para manipular investigaciones criminales federales con fines políticos directos. Era una mentira sobre una relación personal, no una orden directa para retrasar cargos criminales. Por ese motivo, el proceso nunca logró un apoyo bipartidista significativo. Muchos demócratas consideraron que se trataba de una cuestión de comportamiento personal inapropiado, no de un abuso estructural del poder ejecutivo que amenazara los fundamentos del sistema judicial. La diferencia es fundamental. Mentir sobre una aventura es moralmente cuestionable. Ordenar al Departamento de Justicia retrasar cargos por conveniencia electoral es constitucionalmente insostenible. Los 2 impeachments anteriores de Donald Trump siguieron un patrón distinto que explica por qué sobrevivió a ambos. Durante el escándalo de Ucrania, algunos republicanos expresaron inquietud en privado por las acusaciones de quid pro quo, presionar a un líder extranjero para investigar a un rival político a cambio de ayuda militar.
pero mantuvieron públicamente una defensa cerrada porque la base republicana seguía respaldando fervientemente a Trump y desafiarlo se percibía como un suicidio político en las primarias. En el impeachment relacionado con el asalto al Capitolio del 6 de enero, solo 10 republicanos votaron a favor en la Cámara, pese a que muchos reconocían en privado la gravedad de los hechos y el peligro que habían corrido personalmente ese día. La conclusión era evidente para cualquier observador. El control político de Trump sobre la base republicana hacía que desafiarlo públicamente equivaliera a terminar tu carrera política de forma inmediata. Esta vez, sin embargo, la situación es radicalmente distinta y eso es lo que tiene a Washington en shock. 23 republicanos han firmado públicamente una exigencia de impeachment antes incluso de que comiencen las audiencias formales. Ese dato por sí solo marca un punto de inflexión histórico. Históricamente, cuando un presidente utiliza su poder para socavar la integridad del sistema judicial federal de forma tan directa y documentada, llega un momento en que la lealtad partidista deja de ser sostenible frente al deber constitucional que todos los congresistas juraron cumplir. ¿Qué es lo que ha provocado esta reacción transversal que cruza líneas partidistas? Según expertos legales y fiscales federales que han revisado resúmenes del informe clasificado, las conductas documentadas vulneran principios fundamentales de independencia judicial y podrían encajar perfectamente en múltiples delitos federales de obstrucción de la justicia. El informe incluiría transcripciones de 11 conversaciones telefónicas entre Trump y altos cargos del Departamento de Justicia mantenidas entre julio de 2023 y enero de 2025. El patrón que describen estas transcripciones es consistente y repetitivo, una intención clara y sostenida de interferir en investigaciones criminales en curso por motivos puramente políticos, no legales. Uno de los episodios más comprometedores y que más ha impactado a los congresistas que lo revisaron habría tenido lugar el 15 de agosto de 2024, cuando Trump presuntamente ordenó al fiscal general adjunto ralentizar el denominado caso Walker hasta después de las elecciones de noviembre, alegando textualmente que una imputación en ese momento sería un desastre político para su campaña. Jeffrey Walker, ex jefe de campaña de Trump, se enfrentaba a cargos federales por corrupción vinculados a actividades de lobby extranjero no registrado. Según el contenido atribuido a la llamada telefónica, el presidente fue más allá de simplemente pedir un retraso. Habría insinuado que recordaría quién fue leal y quién no lo fue a la hora de realizar futuros nombramientos en el Departamento de Justicia, una referencia directa y amenazante a las carreras profesionales de funcionarios de carrera que dedicaron décadas al servicio público. No se trataba de una discusión sobre recursos limitados, prioridades legales basadas en la gravedad de los casos o criterios técnicos sobre cómo proceder. Era, según todos los analistas legales que han revisado el contenido, un intento explícito y sin ambigüedades de utilizar el calendario de las imputaciones penales como herramienta política directa, acompañado de amenazas apenas veladas contra funcionarios de carrera del Departamento de Justicia. Desde el punto de vista institucional, este es el núcleo del problema que preocupa incluso a republicanos tradicionales. Si un presidente puede retrasar investigaciones criminales por conveniencia electoral y presionar a fiscales mediante promesas de ascensos o advertencias de despido según su lealtad política, el principio fundamental de igualdad ante la ley deja completamente de tener sentido. Una vez establecido ese precedente, no existe ningún mecanismo real que impida a futuros presidentes de cualquier partido convertir el Departamento de Justicia en un instrumento personal de protección política. Este dilema coloca a los republicanos del Congreso en una posición extremadamente incómoda que explica la división actual. Por un lado, enfrentan una presión intensa de la base trumpista para desacreditar el informe, atacar al informante como traidor y presentar todo el caso como una conspiración del llamado Estado Profundo, las agencias de inteligencia y los burócratas de Washington que supuestamente siempre han odiado a Trump. Por otro lado, deben responder a pruebas concretas que sus propios presidentes de comisión republicanos han revisado personalmente bajo juramento en instalaciones de máxima seguridad y descrito públicamente como incontrovertibles y claras. No pueden simplemente ignorar lo que sus propios líderes legislativos están diciendo después de ver la evidencia directa. La pregunta central es absolutamente ineludible y no tiene respuesta fácil. ¿Puede un presidente interferir directamente en investigaciones criminales federales para proteger a aliados políticos sin que eso constituya obstrucción de la justicia? Hasta ahora no ha surgido una defensa legal coherente que sostenga esa posición sin erosionar principios básicos del Estado de Derecho que Estados Unidos presume defender. Y ahí reside el punto crítico de toda esta crisis. O el informe es sustancialmente correcto y entonces las conductas descritas son constitucionalmente indefendibles sin importar quién sea el presidente. O fue una fabricación masiva que implicaría a funcionarios de inteligencia de carrera,
al inspector general del Departamento de Justicia y a varios presidentes de comisión republicanos actuando de mala fe y mintiendo deliberadamente sobre lo que revisaron bajo juramento. Para la mayoría de los observadores racionales, esa segunda hipótesis exige un grado de conspiración y coordinación que resulta extremadamente difícil de sostener con lógica. Por eso cada vez más analistas políticos de ambos partidos hablan abiertamente de una crisis constitucional en desarrollo que trasciende a Trump como individuo. Si las acusaciones se confirman en audiencias públicas, no se trataría simplemente de otro escándalo político que desaparece del ciclo noticioso en semanas, sino de un desafío directo a los límites fundamentales del poder presidencial y a la propia viabilidad de mantener un sistema judicial verdaderamente independiente. Lo verdaderamente alarmante de este episodio no se limita a un único informe filtrado ni a una serie concreta de conversaciones grabadas entre Trump y funcionarios del Departamento de Justicia. El problema de fondo es mucho más profundo y trasciende completamente a cualquier figura individual o partido político. Si un presidente puede interferir de forma sistemática en investigaciones criminales federales, retrasarlas por conveniencia electoral y presionar a fiscales mediante amenazas profesionales sin consecuencias reales, el principio mismo de igualdad ante la ley queda completamente vacío de contenido. Una vez normalizado ese comportamiento como simplemente parte del juego político, el daño institucional sería irreversible para generaciones. Este escenario sitúa al Partido Republicano en una encrucijada histórica similar a la que enfrentó durante Watergate. Por un lado, existe una presión intensa desde la base electoral de Trump para cerrar filas completamente, desacreditar el informe clasificado y presentar las acusaciones como una nueva maniobra del llamado Estado profundo. Esta estrategia defensiva pasa por atacar sistemáticamente al informante como traidor, cuestionar la autenticidad de las transcripciones telefónicas y retratar todo el proceso como una operación coordinada de las agencias de inteligencia para socavar a un presidente incómodo para el establishment permanente de Washington. Por otro lado, los legisladores republicanos se enfrentan a una realidad mucho más incómoda que no pueden ignorar fácilmente. Sus propios presidentes de comisión, figuras respetadas dentro del partido, han revisado las pruebas bajo juramento en instalaciones seguras y han declarado públicamente que son claras, contundentes y profundamente preocupantes. Ahora deben explicar a sus votantes por qué un presidente que ordena personalmente retrasar imputaciones penales por razones puramente electorales no estaría incurriendo en obstrucción de la justicia. Deben justificar ante familias de agentes del orden, policías, fiscales y profesionales del derecho por qué la independencia del sistema judicial debería supeditarse a la lealtad política personal al presidente. La dificultad de esa defensa es evidente para cualquiera porque en términos prácticos no existe una explicación coherente que neutralice las acusaciones sin socavar principios básicos del Estado de Derecho que sostienen toda la democracia estadounidense. O bien el informe es sustancialmente correcto y entonces las conductas descritas son constitucionalmente indefendibles. O bien se trata de una fabricación a gran escala que implicaría a funcionarios de inteligencia de carrera con décadas de servicio, al inspector general nombrado por Trump mismo y a varios líderes republicanos del Congreso mintiendo deliberadamente sobre lo que revisaron. Para la mayoría de los ciudadanos informados, esa segunda hipótesis exige un nivel de conspiración coordinada poco creíble. Por este motivo fundamental, juristas constitucionales y analistas políticos de todo el espectro ideológico han comenzado a describir la situación como una crisis constitucional desarrollándose en tiempo real. El profesor de Derecho Constitucional Lawrence Traib de la Universidad de Harvard, una de las voces más respetadas en derecho constitucional, declaró que de confirmarse las acusaciones en audiencias públicas estaríamos ante el caso más claro de obstrucción criminal por parte de un presidente en ejercicio en la historia moderna de Estados Unidos. Traib subrayó que aunque el presidente tiene amplias competencias constitucionales sobre el poder ejecutivo, esas atribuciones no incluyen bajo ninguna interpretación razonable el derecho a corromper investigaciones penales con fines puramente políticos. En la misma línea crítica, Andrew Weissmann, exfiscal federal y miembro destacado del equipo del fiscal especial Robert Mueller, explicó que las conductas descritas en el informe podrían vulnerar múltiples leyes federales sobre obstrucción. Ordenar retrasos en imputaciones por conveniencia política y amenazar con consecuencias profesionales a funcionarios de carrera del Departamento de Justicia constituye, según Weissmann, obstrucción en su forma más clásica y evidente, independientemente de si quien lo hace es un ciudadano privado o el presidente de Estados Unidos. El cargo no otorga inmunidad para este tipo de conductas. Lo verdaderamente significativo es que incluso algunos juristas conservadores, tradicionalmente defensores de una visión amplia y robusta del poder presidencial, han reconocido públicamente la gravedad del caso. Esto marca una diferencia fundamental con los impeachments anteriores donde la división fue estrictamente partidista. De cara al futuro inmediato,
Las implicaciones políticas y constitucionales son profundas y duraderas. En primer lugar, el impacto político es ya tangible y medible. Existe una demanda formal de impeachment firmada por 160 miembros del Congreso, entre ellos casi una cuarta parte del grupo parlamentario republicano. Aunque esta exigencia no tiene por sí misma efectos legales automáticos, su peso político es absolutamente innegable. Envía una señal clara a otros legisladores republicanos que todavía dudan. Romper filas con Trump puede no solo ser políticamente aceptable, sino necesario para la supervivencia política a largo plazo y la credibilidad institucional del partido. En segundo lugar, la relación entre la presidencia y las fuerzas del orden queda seriamente dañada de formas que tendrán consecuencias durante años. Fiscales federales de carrera y agentes del FBI observan con atención extrema cómo el liderazgo político civil es acusado de utilizar investigaciones penales como instrumentos de conveniencia electoral. Una encuesta reciente de la Asociación Federal de Oficiales de las Fuerzas del Orden reveló que el 71% de los encuestados considera que la interferencia política en decisiones de procesamiento criminal socava fundamentalmente el Estado de Derecho. Para una administración que ha insistido reiteradamente en presentarse como defensora del orden, la ley y el apoyo incondicional a las fuerzas del orden, esa cifra resulta particularmente reveladora y problemática. Las consecuencias electorales también son potencialmente sísmicas para las elecciones de medio término. A partir de ahora, cada candidato republicano en cada distrito competitivo deberá responder a una pregunta extremadamente incómoda en debates y entrevistas. ¿Apoya a un presidente formalmente acusado de obstruir investigaciones criminales federales por ventaja política personal? Ya se están preparando campañas publicitarias masivas en las que fiscales federales y agentes retirados del FBI cuestionan públicamente por qué ciertos legisladores republicanos no exigen responsabilidades por conductas que en cualquier ciudadano común darían lugar inmediatamente a cargos penales federales. Sin embargo, más allá del cálculo político inmediato y las estrategias electorales, el núcleo del debate es fundamentalmente constitucional. La situación actual es en muchos sentidos completamente inédita en la historia estadounidense moderna. Un bloque bipartidista de 160 congresistas ha exigido formalmente un impeachment tras revisar pruebas clasificadas de máxima seguridad. Presidentes de comisión republicanos que defendieron lealmente al presidente en procesos anteriores han roto públicamente con él tras examinar esas mismas pruebas bajo juramento. Nos encontramos navegando en territorio constitucional completamente desconocido. Ahora todas las miradas se dirigen al Comité Judicial de la Cámara y su presidente. Según las normas internas del Congreso, dispone de exactamente 72 horas para responder formalmente a la demanda y decidir si se inician audiencias públicas formales. Al mismo tiempo, más legisladores republicanos están solicitando acceso urgente al informe clasificado, valorando seriamente si su juramento constitucional les obliga moralmente a sumarse a la iniciativa. En última instancia, lo que está verdaderamente en juego no es solo el futuro político de un presidente individual, sino la credibilidad fundamental del propio Estado de Derecho en Estados Unidos. Fiscales de carrera, agentes del orden en todo el país y millones de ciudadanos observan atentamente para comprobar si la rendición de cuentas constitucional sigue teniendo algún sentido real en Washington o si la lealtad partidista ha sustituido definitivamente a la ley como principio rector. No se trata de una controversia pasajera que desaparecerá del ciclo noticioso. Es una crisis constitucional en pleno desarrollo con implicaciones profundas y duraderas para los límites efectivos del poder ejecutivo. Las pruebas han sido revisadas bajo juramento por legisladores de ambos partidos. La exigencia de impeachment es pública, formal y transversal. Y la pregunta fundamental que permanece abierta es si sigue existiendo un freno efectivo y real al abuso del poder presidencial o si ese límite constitucional ha comenzado a desaparecer. Suscríbete al canal porque lo que viene en las próximas 72 horas determinará el futuro de la democracia estadounidense.